quiero decirle que la oración es el camino a la comunión. Si en una oración no hay comunión, la oración se vuelve solamente una palabrería de una sola vía. Yo hablo y me imagino que Dios tiene que escuchar. No es lo correcto, no nos enseñaron bien. Sí, yo entiendo que a veces es difícil cambiar el pensamiento que hemos tenido durante tantos años, pero te conviene, mi hermano, mi hermana, aquí en cualquier lugar del mundo, meditar, orar, ir a la Biblia, investigar si es verdad lo que te estoy diciendo. No está bien la forma que nos dejaron que aprendiéramos a orar, que simple y sencillamente somos nosotros los que hablamos y nunca nos hemos interesado en que Dios nos hable. Nunca hemos invertido tiempo para decirle al Señor: háblame, Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero saber cuál es tu propósito en mi vida, hazme entender lo que no he entendido, y puede ser que no escuche tu voz, pero voy a empezar a tener convicciones aquí en mi espíritu. Es importante, mi hermano, que nosotros entendamos que la oración no es el fin. Escúchelo, la oración no es el fin. Mucha gente, se lo dije ayer, se lo quiero ratificar el día de hoy, muchas personas se justifican porque son hombres y mujeres de oración y creen que la oración tapa todo y justifica todo, y no es así. La oración no es el fin. Dios no lo creó a usted, no lo trajo de las tinieblas donde vivíamos para convertirlo en un hombre de oración, una mujer de oración, y pare ahí, y el resto échele la culpa al diablo. No, la oración no es el fin, la oración es el medio para que Dios te perfeccione a ti y me perfeccione a mí. Qué importante que usted tenga eso muy claro, porque muchas personas, sí, ya se lo dije ayer, el Señor me dijo todo el día: tienes que volverlo a decir, y yo le obedezco. Muchas personas se justifican porque: pastor, yo soy un hombre de mucha oración. Pastor, entienda, quitémosle el ayuno, ¿no? Porque la gente habla del ayuno y de la oración. Hablemos de la oración, fundamentos de la oración. Pastor, yo soy un hombre de mucha oración y mi esposa dice que yo esto, que yo aquello, mis hijos no me hablan. Con el vecino tuve un problema, pastor, el diablo se me levanta. No, espérese. El problema es que usted creyó que Dios lo llamó para hacer de usted un hombre de oración y punto, el cual no tiene que cambiar su ira, su mala maña, su engaño, sus celos, su envidia y todas las obras de la carne que pueda tener. Y que el ser un hombre de oración nos justifica a seguir torcidos, perdóneme que use esa palabra, desviados del propósito de Dios. No, la oración es un medio para presentarme al Señor con verdad y darle autorización a Dios para que me cambie. Eso es. Y no para justificarme de que: no, pastor, yo soy un hombre de 3 horas de oración y yo no sé por qué no pasa nada bueno, no sé por qué no pasa nada diferente, no sé por qué las cosas siguen igual, si yo soy un hombre de oración, pero la economía nada, mi mujer no cambia, porque mientras ora sigue siendo el mal genio que maltrata a su esposa, o ella sigue siendo la mal genio que maltrata a su esposo, pero ¿sabe qué? Se jacta de ser una mujer de oración, se jacta de ser: mi marido ni ora, pero yo mantengo en la presencia de Dios. No, si mantuvieras en la presencia del Señor, eso se hubiera reflejado en un cambio drástico en tu vida. No serías la cantaletosa, la amargada, no serías el cantaletoso, el aburridor, no, ya no. Y ese es el problema, hermano, que aprendimos unas cosas tan raras y tan extrañas y que no podíamos entender que ¿qué tiene que ver que ores 3 horas si no has cambiado ni un poquito? Si el sentido del evangelio es el cambio, no es las prácticas religiosas que tú hagas. ¿De qué sirve ayunar y orar mucho, hermano? Si la gente nos mira y dice: no, pues sí, ya no se emborracha, ya no adultera, ya no me engaña, pero él llega a la casa y le provoca a uno esconderse, es pleitero, es contencioso, es celoso. Porque, por favor, empecemos a desmontar esto. La oración no es el fin, es el medio para ser perfeccionado.
al igual que el ayuno, solo que estoy tomando la oración. La oración no es el fin. Dios no te creó para que te jactes de ser un hombre, una mujer de oración. No, no sirve de nada decir que oras 6 horas al día, pero sigues en la misma desgracia de la ira, del pleito, de la contienda, en el mismo error de la enemistad, de los celos, de la envidia. No sirve de nada, hermano. Y entienda, por favor, esas personas que tomaron el ayuno y la oración como el fin, ya llegué porque ya ahora aprendí a orar y ya aprendí a ayunar mucho, pero no cambian su mala maña, su mala condición. ¿Sabe qué? Ellos se tuercen. Se tuercen, hermano. Se tuercen. Con todo y lo que oran, se tuercen. Empiezan a hacer cosas indebidas. Terminan desagradando a Dios, tomando caminos desviados del Evangelio, aceptando herejías. Yo soy un hombre de ayuno, de oración, pero no has cambiado nada. No dejas el odio. Y la Biblia dice que el que no perdona a los hombres sus ofensas, por más que ayune y ore, tan lindo que es el Señor, que en ninguna parte de la Biblia dice, el que ayuna y ora está bien, está perfecto. No, Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco te perdonará a ti nuestro Padre Celestial, tu Padre Celestial. Por más que ayune y ore, si todavía es contencioso, si todavía odia, qué pena, está en manos del diablo, no está en manos de Dios. Feo eso, ¿sí o no? Pero es verdad. Le repito, es verdad. Por más que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ayune y ore, si todavía odia, si no ha perdonado, hay un demonio sobre su vida. Se lo entregó el mismo Señor Jesucristo, se lo puso ahí. ¿Usted necesita que se lo compruebe por la Biblia? Diga conmigo, sí, Señor. Claro, Mateo capítulo 18, es así de sencillo. Vamos entonces a creer que en Mateo capítulo 18 se está hablando de un hombre cristiano, de hueso colorado, y que es un hombre de ayuno y de oración. ¡Ah, qué bendición! Y que en ese tiempo de ayuno y de oración él reconoce que está mal. Y que como está mal, entonces va a la presencia del Señor y le pide que lo perdone. Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Mateo 18, 23. Lo que vamos a escuchar es la descripción del reino de los cielos a través de una parábola. Vamos a creer que eso está determinado por el Señor Jesucristo y un grupo de cristianos de ayuno y de oración, cristianos con 40 días de oración, 40 días de ayuno y con 6 horas de oración diarias. Vamos a pensarlo. 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El Señor, el Rey, es tipología de Jesucristo, el deudor es tipología suya y mía. Entonces aquel siervo postrado, ¿quién dice que no estaba en ayuno y en oración? ¿Quién dice? Sí, puede haber sido un hombre de ayuno y de oración. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Deténgase ahí. Resulta que esto para mí es tan claro. Yo hace casi 22 años viví un evangelio donde el que hacía ayunos siquiera de 7 días se sentía más que los demás. El que oraba al menos 2 horas al día se sentía más que los demás. Entonces imagínense los que habían hecho ayunos de 21 días, los que hacían oración al menos 3 o 4 horas al día, imagínense cómo se sentirían. Entonces esas personas caminaban por la iglesia así. Y uno llegaba a la iglesia y lo saludaba. Hermano, Dios lo bendiga. Bendiciones, hermano.
Ellos no miraban a nadie, no le daban la mano a nadie. Usted le iba a dar la mano y no te saludaba, no te la daba. Dios me le bendiga, mi hermano. Y entonces eso causaba impacto, ¿entiende? Uy, ¿y ese quién es? No, él es una columna en la iglesia, una columna. Qué tremendo. Y entonces esas personas eran los que oraban y ayunaban muchísimo. Pero entonces pasaba el tiempo y empezaba uno a conocer al hermano que cuando no le gustaba algo te dejaba de hablar, no te volvía a saludar. Cuando no le gustaba algo aún del pastor, empezaba a murmurar del pastor, a descalificarlo, a decir, yo no creo, es cuestionable eso, habría que mirar, disensión. Y que en algún momento alguien llegó a la puerta de la iglesia y dijo, necesito hablar con el pastor, él está ocupado, es que le quiero hablar de fulano, la columna de la iglesia. ¿Y qué necesita? Es que ese sinvergüenza es un irresponsable. Ese no ve por la familia, por estar aquí metido, no ve por los hijos. Y esta mañana le pedí, le exigí que me diera al menos para el almuerzo de los muchachos y casi me pega, me gritó y en el barrio 2 vecinos lo iban a coger a darle golpes porque me quería pegar en plena calle. Oiga, pero por favor, ¿qué tiene que ver ese hombre de ayuno y de oración con lo que me están presentando? ¿Sabe por qué? Porque esa clase de personas pensaba que el fin de la vida cristiana era ser un hombre de ayuno y de oración. Cambiar no, era que la gente lo reconociera como un hombre de mucho ayuno y de mucha oración. El resto no les importaba. Y como no lo hacían para el Señor, y como no lo hacían para ponerse en las manos de Dios para que Dios los desbaratara y los volviera a armar, los limpiara, los desatara, les quitara tanto resabio, entonces seguían igual. Es más, se sentían tan grandes, iban tomando tanto orgullo por alcanzar niveles de ayuno y de oración tan altos, que se sentían, hermano, ya en la misma gloria. Y no eran capaces de reconocer que estaban pecando contra Dios, que estaban haciendo lo malo delante de los ojos de los hombres y que estaban dejando por el suelo el testimonio de la iglesia. No lo reconocían. ¿Y sabe por qué no lo reconocían? Por esto. Siga leyendo conmigo. Pero saliendo aquel siervo, estoy en el 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. ¿Sabe por qué no quiso? Porque estaba lleno de orgullo. El religioso, el que cree que la oración es un fin, se siente tan orgulloso de poder orar al menos 3 horas al día, que se siente más que los demás y piensa que nadie más merece lo que él merece y que el que peca se debería condenar y se lo deberían demandar ya para el infierno, pero él no reconoce su propio pecado. Y entonces mire lo que le sucede. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Yo me imagino la cara de ese hombre que se sentía superior a todos y que se sentía por encima, santo, resanto, super santo. Yo me imagino la cara, ¿cómo así, señor? Pero si yo ayuno, pero si yo oro, señor, el otro sinvergüenza ni siquiera ora. ¿Pero por qué, señor? Esos son los que tienen reclamos contra Dios. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? No había cambiado, su odio no había mermado, su falta de perdón no había disminuido, su reclamo contra los demás, su orgullo estaba intacto. ¿De qué le había servido el evangelio a esta persona? ¿De qué? De nada. Entonces su señor enojado, escúchelo, le entregó a los verdugos, tipología de espíritus atormentadores. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Entonces déjeme decirle que por más que usted y yo seamos de oración, si no hemos cambiado, si vivimos en el orgullo, si no hemos perdonado, el que me acompaña no es el Dios de los cielos, el Rey de Gloria. Me acompaña un demonio justificándome en la ira, justificándome en la envidia, en los celos, justificándome en el señalamiento a los demás, en el juzgar a los demás, en creerme mejor que los demás. Hermano, si a nosotros nos hubiéramos enseñado esto, si a nosotros nos hubieran enseñado esto, hoy no habría una cantidad de personas detrás de gente, de líderes, en las condiciones que yo le estoy diciendo a usted. Personas que hablando mal de los demás muestran que ellos son los únicos, que ellos son los intocables, los perfectos. ¿Y sabe qué? Cada uno de ellos proclama su propia santidad. Aquí sí hay santidad. Ay, hermano. Eso es mentira. Escúcheme, es un error pensar que el todo en mi vida o en tu vida es ser un hombre de oración, ser una mujer de ayuno. No, no se engañe. No se engañe. La oración es un medio para todos los días ponerme en las manos del Señor y darle autorización para que me desbarate, me vuelva a armar, arranque de mi vida lo que no le gusta, sabe, que me transforme, me quite la porquería y la cochinada y me haga libre del odio, del resentimiento y de la amargura. Sino, ¿para qué le sirve el Evangelio? ¿Para qué le sirve la oración y el ayuno? No sirve de nada. Es simplemente prácticas religiosas que no sirven para nada. Fundamentos de la oración. La oración es el medio por el cual yo le doy permiso a mi Señor, le autorizo para que haga conmigo según el conocimiento que tiene y el diseño divino que está establecido en el reino de los cielos. ¿Qué pasó? Oiga, que a nosotros nos hubieran enseñado esto en los primeros días que llegamos, no hubiéramos perdido tanto tiempo, ¿sí o no? Ay, hermano, es que llega uno a estar tan engañado que porque alcanzó ciertos niveles de oración y se siente más que los demás, no siendo nada, estando equivocado, dándole autoridad a un demonio, no a Dios, sintiéndose más que los demás. ¿Y de qué le sirve la oración? ¿De qué le sirve? ¿De qué les ha servido el Evangelio? De nada. Escuche esto, se requiere tomar identidad y hacer oración dentro de la convicción de que soy hijo de Dios, llamado a ser perfeccionado. ¿Sí entendió eso? Convicción, no por temor, no por religiosidad, no por llenar, óigame, un requisito. ¿Sabe que yo creo que eso nadie lo notaba así? Pero lo que yo me di cuenta cuando llegué a la vida cristiana es que te impulsan, te empujan, te presionan para que llenes un requisito. Hermano Héctor, ¿cuánto está orando? No, mano, no, yo no soy capaz de orar como ustedes oran. Ah, no, mal. Y déjeme decirle algo, de la oración que estamos hablando es de la oración personal. No estamos hablando de la oración colectiva. No. Todo lo que estamos hablando en cuanto a fundamentos de la oración es la oración personal. Lo dejamos claro al comienzo del estudio. Entonces, escuche. La situación está en que me presionaron, me decían, no, hermano, no, es que tiene que orar así, con fuego. No, yo no sé orar así. Yo me siento por ahí en un rincón de mi cuarto, a solas, y empiezo a contarle al Señor mi día. No, hermano, eso no lo escucha. El Señor no lo escucha, hermano. Usted tiene que orar con vehemencia, usted tiene que orar con fuego, usted tiene que levantarse y caminar por su cuarto y levantar la voz y decir, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así me enseñaban. Y orar al menos 1 hora, hermano. Y yo dije, no, a mí no me fluye eso. Yo cuando escucho al pastor, yo me le pego al pastor y oramos colectivamente y echamos fuera demonios, como debe ser. Pero ya cuando estoy en mi cuarto, yo no soy capaz. Y entonces me dijeron, no, hermano, usted tiene que hacer algo porque usted no puede. Mire, hermano, ya tiene 3 meses en la iglesia. ¿Y cómo así que usted, en la forma en que se debe orar? O sea, ellos querían que yo orara como se ora colectivamente, que orara allá en el cuarto, en mi casa. Y yo no, hermano, yo había aprendido antes de llegar a la vida cristiana a tirarme en un rincón y a decirle, Señor, mire lo que me pasa.
esta mañana me sucedió esto, todavía no tenía conciencia de que el Espíritu de Dios me acompañaba, así que esperaba en la noche para contarle todo el día. Y yo podía estar allí una hora, más de una hora, pero contándole y quedándome callado y diciéndole: Señor, ¿por qué no me ayuda? Yo no soy capaz, yo no entiendo cómo se hace para eso. Y eso empecé a decirle al Señor en cuanto a la oración: Señor, yo no soy capaz de orar como se debe orar. Y el Señor es más lindo que me dice: ¿y cómo se debe orar? Pues así como se ora en la iglesia. No, es que usted no tiene que orar así. Ah, no, bueno. Pues es que como a mí nadie me explica, sino que me presionan. Entonces Dios me salvó de haber entrado en esa religiosidad, de que para poder ir a decirle al hermanito: hermanito, ya oré una hora, sí, ya oré una hora, entonces cualquier cosa digo y entonces me vuelvo automático: Padre, sí, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, glorifícate, ahora, Señor, por la mañana, en la tarde y en la noche, Señor, en el nombre de Jesús. No, gracias a Dios no lo hice, porque el día que no supe qué hacer, le dije: Señor, ¿qué hago? Me dijo: no, esa oración es para allá, para la iglesia. Eso se llama una oración intercesora de guerra espiritual, donde usted ora por los que están en eminencia, por los hombres en general, por lo que está pasando en el país, por lo que está pasando en las familias, ora por la conversión de los que no se han convertido. Eso es allá. Aquí usted viene y me cuenta qué le ha pasado, qué quiere, qué desea, qué cometió, qué sintió, qué pensó. Entonces empecé a entender que lo que se decía o lo que se pensaba en la iglesia era algo contrario. Y me fui a la Biblia, y claro, la Biblia dice en Mateo, en los primeros capítulos 5 y 6, dice: cuando tú ores, no hagas como los hipócritas, que a solas, en una oración personal, se salen a las plazas y en las calles para que la gente los vea: ¡oh, Señor! No. Está hablando de la oración personal. Mas tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te exaltará. ¿Cuándo? ¿En dónde? En lo público. Entonces, es importante que como que reubiquemos los fundamentos de la oración. Una cosa es la oración colectiva. Hermano, desbarátese. ¿Sabe qué? Descósase orando colectivamente. Ore por todo lo que se le ocurra, mi hermano. Pídale el bien de ese vecino, pídale el bien del que sea. Dígale al Señor que salve al Papa si quiere. Él lo escucha. Pero allá en su aposento, hermano, sea personal, sea puntual. No hable sino de usted y de las cosas que le afectan a usted, dirigiéndose a un Dios inteligente, que no necesita que le repitan tanto, que no necesita que usted le dé tantas vueltas a la cosa. No, Señor, esto me está sucediendo, ya, y no he podido salir de esto, y me da una ira, Señor, y aunque yo la quiero controlar, esa irritación me puede, y ni porque oro, Señor, soy capaz de salir de esa irritación, hasta que no abro mi boca e insulto a alguien. Bueno, ya se lo dijo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? ¿De cuánta? De toda maldad. Dice, dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Cuando usted y yo, iglesia, cuando usted y yo adquirimos identidad de hijos, entonces nos vamos a dirigir a Dios como a nuestro Padre. Y yo le pregunto, cuando un niño se dirige a su padre, ¿se dirige a gritos a él? ¿Se dirige con una cantidad de palabrería? No, eso le repito, que es en la oración intercesora, en la oración colectiva. Cuando tú te acercas a tu padre con identidad de hijo, le dices: papá, vení, te cuento una cosa. Mire, sabe que de pronto con los dos muchachos mayores, yo nunca les di la confianza para hacerlo. Pero con Daniel, desde muy pequeño, yo le decía: hijo, si usted tiene algo que decirme, llámeme y me dice, dígame con confianza, que bueno, si se ganó la pela, se la ganó, pero usted de todas maneras dígame que se gana unos puntos ahí, por la sinceridad que usted tiene cuando me diga las cosas, antes de que alguien me las venga a contar.
yo lo voy a pensar y de pronto miramos a ver la disciplina, cómo se hace. Entonces él me decía, él me veía llegar y me decía, pa, ¿podemos hablar? Sí, venga, y me llevaba para el cuarto de él, me imagino porque se sentía seguro ahí en el cuarto, y me hacía sentar en la cama, y él se sentaba y empezaba, pa, es que yo le voy a contar una cosa, pero pues yo sé que hice mal, y a darle rodeo, no le dé rodeo, dígame de una vez. Entonces hice esto, desobedecí esto, boté esto, y fue que tu mamá, sí, ella me dijo, pero no le obedecí. Fuiste desobediente. Sí, señor. Ya yo, hermano, estaba pensando cómo hacer para solucionar el problema y ayudarle. Ya yo estaba pensando en eso. Pero cuando se escondía, se encerraba, no, él nunca lo hizo, ¿no? Pero cuando el hijo se esconde, se encierra, no dice nada y le ponen la queja a usted, vea que ese muchacho, ¿dónde está fulano? Porque no vino, porque no se enfrentó, porque no fue capaz de ser sincero. Entonces la oración es eso mismo. Cuando usted tiene identidad de hijo, usted se acerca a Dios como su papá y como un papá de confianza, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Abba Padre, que quiere decir un padre de confianza al que podemos con toda confianza acercarnos a decirle la verdad. Ayer leíamos porque Él ama la verdad en lo íntimo, ¿sí o no? Sí, él ama la verdad. Él no ama, hermano, que uno empiece, pues Señor, usted sabe que yo no quería, pero pues si lo hice, Señor, fue porque me oprimieron, me obligaron. No, hermano, no, lo hice. Soy responsable, Señor. Vengo a confesarte la situación que pasó y pasó de esta manera. Esa oración, hermano, es más efectiva que cualquier 3 o 4 horas que usted y yo no la pasemos en la casa repitiendo lo mismo. Sí, es más efectiva, porque usted se está dirigiendo a un Dios que usted conoce que es su Padre. Usted se está dirigiendo con confianza y con sinceridad. ¿Y sabe qué viene de regreso? Hermano, la ayuda de Dios. En esta partecita le quiero decir, renueve su concepto de la oración. Y si usted es de esas personas que se fatigaron orando y nunca vieron el resultado de la oración, le invito a que renueve los fundamentos de la oración y empiece a orar como dice la Biblia que se debe de orar. Cerrada la puerta, hable a su Padre que está en lo secreto, diciéndole la verdad con sinceridad, porque Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto Él nos hace entender sabiduría. ¿Sí? ¿Me entiende? Ahora, escúcheme. Usted conoce, yo estoy acudiendo a la memoria bíblica que usted tiene. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estoy hablando de Santiago. ¿Cuándo se acerca uno a Dios? Cuando uno hace un despliegue de unción y un despliegue de poder y de autoridad, haciéndole creer a la esposa que uno es un hombre de oración y empieza a hablar duro por la sala y no me molesten que estoy orando. No. Hay padres que cogieron una fama, que tomaron una fama tan terrible en medio de su familia, porque entonces se encierran y si van y le tocan la puerta sale como un tigre, hermano. ¿Qué quiere? Estoy orando, no me ve, no me interrumpa. Ese estaba delante del diablo, no estaba delante de Dios. Porque le digo una cosa y usted lo sabe, porque lo ha percibido. En su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Usted va y le toca la puerta a alguien que está en la presencia del Señor, que de verdad se conectó con el Señor. Usted le insiste, de pronto se demora al segundo, al tercer toque, y cuando abre con una sonrisa, abre con unas lágrimas y hasta mocos. ¿Qué pasó, mi amor? Porque estaba en la presencia de aquel que da paz, en la presencia de aquel que da tranquilidad, que da gozo. Me necesita, mi amor, perdóneme no haber venido más temprano, pero estaba en un romance, en un deleite con mi papá. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Pero ese que sale, no tiene discernimiento, no me interrumpa, estaba en un tiempo de oración, estaba en la presencia del Señor. Mentira, eso es mentira. La Biblia no dice eso. El fundamento, hermano, es la comunión. ¿Es la qué? Cuando usted sabe que es hijo y conoce que Él es su Padre, entonces usted no busca ni gritarle cosas, ni mandarle a decir cosas,
ni repetirle cosas. Se mete en el rincón más secreto de su casa y empieza a hablarle de tú a tú, como le hablaríamos a nuestra esposa, como la mujer le hablaría a su esposo, teniéndolo frente a frente, nariz con nariz, percibiendo su aliento, deleitado, así. Ese es el principio de la oración personal, la comunión. Ese es el principio del resultado de la oración en el cristiano. La palabra comunión significa compartir. Oiga, tú me das de lo tuyo, yo te doy de lo mío. Común, unión. Una unión donde nosotros tenemos cosas en común, donde podemos disfrutar las cosas el uno del otro. Yo al Señor le digo la verdad y Él a mí me dice la verdad. Me hace saber, me hace entender, aunque no escuche su voz, me hace entender la verdad de lo que Él quiere que yo viva. ¿Qué pasó? Salmos, vayan al libro de los Salmos. Salmos 25, 14. Y aquí entonces está un principio, un fundamento para la oración. Si no hay comunión, no hay una oración efectiva. Si no hay comunión, no hay una comunicación entre Dios y nosotros. Y mire lo que se necesita para tener comunión. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Qué es el temor de Dios? El principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor de Dios? La capacidad para apartarnos de los lazos de la muerte. ¿Qué es el temor de Dios? La capacidad de aborrecer lo malo y amar lo bueno. ¿Qué es el temor de Dios? El deseo de no ofender jamás a Dios. Y perdóneme, si alguien le dijo a usted que temor de Dios no es miedo, que es sencillamente un respeto, una reverencia, lo engañaron. No le dijeron la verdad. Temor de Dios es miedo a que ese Dios tan poderoso, que me tomó por su Hijo, que me cambió la naturaleza, que me dio una esperanza bienaventurada y un futuro glorioso a su lado, se vaya a desagradar de mi vida y se vaya a poner en contra mía. Miedo. No es otra cosa, no se dejen engañar. Entonces, la persona que diga, quiero ser efectivo en la oración, quiero que Dios me escuche, tiene que saber que solamente a través de la comunión, de hablar y esperar que el Señor responda. Y esa comunión no se va a dar, esa comunión no se va a activar si la persona hace lo que quiere, si desobedece lo que le parece. Es que, escuche hermano, es un tema de nunca acabar. ¿Sabe por qué? Porque al no enseñarnos los mandamientos muy pequeños, tomamos la mala costumbre de obedecer lo que queríamos y de desobedecer lo que pensábamos que no teníamos que obedecer. Entonces, escuche esto. La persona que como cristiano desobedece los mandamientos de justicia que le parece que no tienen que desobedecer, y siempre me escuchará yendo a esto. El esposo que dice que su esposa no se merece que le den un buen trato, que la trate con cariño, con afecto, con respeto, con amor, que porque lo que pasa es que ella es una fiera, y lo que pasa es que ella, ¿qué tal? Se me monta. Él está despreciando lo que la Biblia dice. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Se ríe el hermanito. Es un cristiano tremendo, es un pastor, es un predicador, tiene un ministerio tremendo, pero ¿sabe qué? Desprecia el mandamiento de Dios. ¿Sabe por qué lo desprecia? Porque no teme a Dios. Él ha creído que Dios es el pana, el hermano pequeño de él, y que lo puede engañar o puede hacer con él lo que quiera. Y entonces sencillamente se burla. Al que te pida, dale. Yo que le voy a dar a ese poco de no sé qué que hay en la calle, engañadores. Yo tengo discernimiento. ¿Usted cree que le voy a dar mi plata a esos no sé cuántos? No tiene temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se burla del mandamiento. Y el que se burla del mandamiento se burla del que dio el mandamiento. ¿Tienen temor de Dios? No. Por consiguiente, ¿podrán tener comunión con Dios? Déjeme decirle, no. No. Yo veo una persona que se burla de los mandamientos muy pequeños
Yo veo una persona que dice que esos mandamientos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal que yo me ponga a creer todo lo que dicen allá? No, hermano, es que lo dice la Biblia. Pero como no nos enseñaron, entonces sencillamente he escuchado ministros que dicen desde el púlpito: no se ponga, hermano, a darle a todo el que le pida. Y si la Biblia dice al que te pida, dale. Puede ser que no andes repartiendo dinero. Hombre, pero hay algo que ellos necesitan, se llama la palabra de Dios. Tú tienes la llave del reino de los cielos. ¿Cómo vas a cerrar la ventanilla y decirle, hoy no? Estás siendo rebelde a la palabra. Estás desafiando a Dios porque sencillamente desprecias la palabra del Señor. ¿Y esa persona le va a decir que es que Dios me habló? Perdóneme, esa persona va a venir a decirle, hermano, Dios me ha dicho, el Señor me habló esta mañana. No le crea. Que para que eso suceda, ese hombre, esa mujer tiene que ser un hombre de comunión. Y para poder ser un hombre, una mujer de comunión, necesitas temor de Dios. Necesito temor de Dios. Principio fundamental en la comunicación, en la comunión con Dios. ¿Quién dice amén a eso? Dígame si le estoy diciendo la verdad. Si no, confirmamos esto. Proverbios capítulo 3. ¿Usted recuerda un texto que hemos leído en los ayunos que dice que el Señor Jesús bajó del monte y se encontró a sus 9 discípulos en una algarabía terrible? Y entonces se acercó a él un hombre que le dijo, Señor, maestro, traje mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran porque mi hijo es un lunático, que le pasa esto, aquello y lo otro. Traje mi hijo a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Y el Señor dice, generación incrédula y perversa. La falta de creer en el Señor es calificado por Dios como una perversidad. Lea Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso. Al que no cree en Él, al que no puede confiar en Él, al que no está seguro de que si Dios lo dijo es para mi bienestar, ese que desconfía de lo que lee, ese que desconfía de lo que se le predica, ese que desconfía de lo que dice la palabra, esa persona no tiene comunión con Dios. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Quién es justo en este lugar? Tú eres justificado por la sangre de Cristo. Escúchame, mírame acá. Y aquí está probada la fe. Si tú dudas en levantar la mano cuando te preguntan cuántos justos hay aquí, déjame decirte que si estás dudando de la justificación por la sangre de Cristo, tienes problemas con la fe. Y cuando se tiene problemas con la fe, el Señor nos dice a ti y a mí, perverso, tanto tiempo has estudiado mi palabra y todavía no la crees. Oh generación incrédula y perversa, le dijo a los discípulos, a los que andaban con él, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Lo que le quiero decir es esto, mi hermano, usted y yo tenemos que cerciorarnos de una cosa. Para poder que la oración tuya y mía sea efectiva, tenemos que desear, no que seamos perfectos, no, nunca piense, hermano, que yo le estoy hablando de que ya en este momento usted y yo tenemos que ser perfectos. No, la intención de tu corazón debe ser obedecer a Dios. Nunca nosotros podríamos abiertamente decir, no, es que yo no creo en eso, en una palabra. No, es que yo no puedo respetar a mi marido porque ese hombre ni es de ayuno ni es de oración. Fuera como Abraham, pero a mí me toca mantenerlo así. No, ella es incrédula, es perversa, porque no ha creído que el Señor le dio ese mandamiento, sea que su marido se lo merezca o no, sea que su mujer se lo merezca o no. Y en el momento en que el Señor te dice, ¿cuántos justos en este lugar? Y tú dices, espérate, yo como que ando mal. No, porque si tu intención es obedecer al Señor, si tu intención y mi intención es cada día que el Señor haga lo que tenga que hacer con nosotros en ese camino de perfección, tú estás justificado por la sangre de Cristo.
Entonces para ti es la comunión íntima de Jehová, para ti es la comunión íntima de Dios. Dios te quiere hablar en la noche, en la madrugada. Dios quiere que tú le digas: Señor, esta media hora me voy a quedar callado, pero estoy en tu presencia. He determinado que esta media hora no sea para nadie más, no voy a pensar en otra cosa, sino que voy a poner unas alabanzas bien hermosas para que no me distraiga mi mente en otra cosa, sino que esto es para ti. Mi tiempo es para ti y yo quiero que, si no puedo escuchar tu voz, que sería muy rico, si no puedo escuchar tu voz, que yo pueda entender lo que no he entendido hasta el día de hoy, que pueda reconocer aquellas cosas que no he podido reconocer, que yo pueda avanzar en el entendimiento de lo que no he podido entender, y que si me duermo, cuando me despierte, yo tenga cosas claras, decisiones claras, que haya tomado, hermano, pensamientos que tú me hayas puesto, que me hayas dado, que la duda se me haya ido y sepa qué decisión tomar. Diferente. ¿Cuántos están entendiendo eso? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 13, el versículo 14. Y quiero concluir con esto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Déjeme decirle una cosa, déjeme decirle algo. Voy a decirle algo, no me diga amén, medítelo, estúdielo, rechácelo si no es de Dios y por favor corríjame si estoy diciéndole algo impreciso. La situación de la iglesia llegó a ser tan precaria en cierto tiempo que aún del saludo bíblico la iglesia se olvidó. Sí, hermano. Porque uno nunca ve que Juan, Pablo, Pedro salude a alguien. Bendiciones, hermano, bendiciones. No, nunca. Ellos se tomaban el trabajo de decirle que la paz y la gracia del Señor sobreabunden sobre tu vida y familia. Cuando llegaban a una casa por mandamiento divino, por mandamiento del Señor Jesucristo, cuando llegaban a una casa, la paz del Señor Jesús sea sobre esta casa y todos sus habitantes. No, bendiciones, hermano. Le bendiga, le bendiga, le bendiga. Entonces yo le digo a usted, medítelo, estúdielo. Y si cree que esto viene de la Biblia, por favor, no tome decisiones drásticas. Empiece por poner el nombre del Señor Jesucristo en su saludo. Dios lo bendiga en Cristo Jesús. Sí, hermano, paz y gracia del Señor Jesucristo sobre tu vida. Que Dios te guarde en Cristo Jesús. Hombre, porque también el mandamiento en el Antiguo Testamento que está vigente dice que pongamos el nombre, en ese tiempo el nombre de Jehová, el nombre de Dios sobre las personas, poniendo mi nombre sobre cada persona, y el nombre que es sobre todo nombre ahora, en esta verdad presente, es el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y déjeme, le digo esto, la Biblia está diciendo que usted y yo deberíamos cultivar una comunión con el Espíritu Santo. Se lo he dicho y se lo voy a repetir. Usted y yo, haciendo caso, obedeciendo lo que dice la Biblia, que hay en primera carta a los Tesalonicenses 5 algo, orad sin cesar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Tenemos que aprender, hermano, a tener presente al Espíritu de Dios en cada instante de nuestra vida. No ignorarlo, porque le repito, hermano, la iglesia, por mal enseñada, aprendió a ignorar al Espíritu de Dios, viviendo todo el tiempo en el día como solo, como huérfano, como desamparado. Uy, ¿qué voy a hacer? Padre, no, ahí está el Espíritu de Dios, pedirle ayuda. Tengo que ir a la iglesia para poder postrarme y hablar con el Señor. No, Dios está contigo, tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué está diciendo Pablo allí? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, oiga, la que te salvó y te perdonó de los pecados, el amor de Dios, ese amor que te tiene de pie, que no te deja caer, y la comunión del Espíritu permanezca sobre ti. El fundamento de la oración,
Comunión. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. El fundamento de la oración, comunión con mi Padre, con mi Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo. Comunión. Hablarle y esperar que me conteste, creer que Él es una persona inteligente que tiene cosas que decirme, que me quiere hablar y de hecho Él siempre está hablando, que el problema sea mío, que no lo puedo escuchar, diferente, pero nadie puede decir que Dios no está hablando. Y conocí demasiados ministros enseñándole a la iglesia que Dios no habla, que lo único que puede hacer el Señor es mostrarle la Biblia ahí, pero que Dios no habla. Es mentira, Dios habla. De hecho, hace un rato les estaba hablando. Claro, hermano, claro. Y entonces tenemos que desarrollar esa comunión, tenemos que desarrollar ese sentido de poder escuchar y de saber cómo Dios nos inspira a hacer las cosas buenas y que cuando vamos a hacer lo malo, Él nos retiene y nos dice, no, no lo hagas. Y nos estorba y uno puede ser obediente, sí. Entendí que el Señor no quiere que yo vaya a hacer ese reclamo, no. Más bien voy a abrazar, voy a dar una explicación, voy a confesar el sentimiento que tuve y voy a pedir perdón. Eso sí le agrada al Señor. Entonces usted es una persona con comunión porque hace lo que Dios quiere que haga. Pero que Dios me dijo que viniera y le dijera 4 cosas a usted porque Él me dice que usted se va a morir y... No, hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Ese no es Dios. Ese es el alma de esa persona, haciéndole sentir superior a los demás. Ese no tiene comunión. Por tanto, no es efectivo en su oración. Puede cometer cualquier cantidad de errores y no se da cuenta a qué horas. Señor, pero ¿a qué horas estoy así? Señor, ¿por qué? Porque nunca se deja dirigir por el Señor, porque su oración es para con su alma, no es para con Dios. ¿Cuántos saben que podemos orar con el alma? ¿Cuántos lo saben? Mañana vamos a hablar de eso. Usted y yo podríamos estar hablando con el alma todo el tiempo y no nos damos cuenta. Y creemos que es con Dios. Y el resultado es desastroso. Dios me dijo, y mentiras que el diablo fue el alma. ¿Usted sí sabía que el alma es un ente diferente al espíritu? Es una dimensión diferente al espíritu. Claro. Que cuando no teníamos a Cristo éramos un alma viva. ¿Sí? Un alma viva. Pero ahora que conocemos a Cristo somos espíritu vivificado en Cristo Jesús. El alma va a querer aconsejarte y te va a querer y se va a querer hacer pasar por Dios, pero tu espíritu cuando está conectado con Dios te va a decir, no, eso no viene de papá, eso viene de tu carne, eso viene de tus emociones, de tus anhelos. Entonces vamos a poder identificar y no hacerle caso.